Es todo suyo, mi querido Kenneth. Gracias, muchísimas gracias, amado apóstol Jonathan. El, el honor es todo mío. Saludos a todos, familia. Qué bueno volver a vernos, volver a encontrarnos. De verdad, es un honor el poder formar parte de esta hermosa academia, poder caminar juntos, poder avanzar juntos. eh, a pesar de las diferentes nacionalidades, ¿no? Ahora el apóstol iba nombrando a todos los diferentes lugares, pero qué maravilloso es este entendimiento del cuerpo de Cristo tan enriquecedor y que en diferentes partes del mundo estamos avanzando con un conocimiento maravilloso y creo que eso es lo importante, ¿no? Así que bueno, saludos a todos nuevamente, muy agradecido porque me permitan formar parte de este tiempo para mí también cuando se acerca el día, la verdad que lo esperamos con muchas ganas. Y bueno, sí, vamos a avanzar. Tampoco quiero tomarles demasiado tiempo. Sé que todos tenemos cosas que hacer, así que, ¿qué les parece si oramos un momentito y vamos directos con la enseñanza? Padre, te queremos dar muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por esta hermosa academia, por este hermoso instrumento, herramienta para la edificación de tu iglesia, para la edificación del cuerpo. Gracias porque podemos estar aquí reunidos como parte de la iglesia para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir viendo a Cristo siendo formado en nosotros y que de esa manera pueda ser expresado. Realmente estamos agradecidos porque nuestros ojos siguen siendo abiertos a la realidad que es Cristo y oramos creyendo en este tiempo que los velos van a seguir cayendo y que fortalezas van a seguir siendo derribadas de nuestro sistema de pensamientos. Padre, gracias porque tú nos permites seguir avanzando y porque también nos permites ser vasos de barro, esos instrumentos en tus manos a través de los cuales el tesoro pueda ser dado a conocer. Te damos a ti la gloria por todo ello. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, como decía, muchas gracias. Espero que estén listos. Si alguien se duerme, yo tengo aquí un botón que hace un ruido bastante estrambótico, entonces automáticamente ahí le despertará. Y yo hace años, hace muchos, bueno, hace años, bueno, hace muchos, pero tampoco tantos, ¿no? Escuchaba a un predicador que yo creo que lo que él enseñó precisamente fue, digo yo, esto es una conclusión mía, que era porque se le dormía gente. Entonces él llegó a la conclusión que la comida que él daba era demasiado copiosa y por eso la gente se dormía. Entonces no le echo la culpa a él ni el tema es que la gente no soportaba una comida tan copiosa, ¿no? Entonces, estoy hablando de hace muchos años, no sé si ustedes no teníamos el conocimiento que tenemos ahora y quizá algunos de ustedes llegó a oírlo. Él se llama Otto René Azurdia y sobre todo de Guatemala y sobre todo los ministerios Elim sacaron muchas canciones en una época que cantábamos todos. Así que bueno, y él decía que era porque la comida era consistente. Así que si se duerme alguien, me voy a aferrar a ese pensamiento. Muy bien. El tema de hoy, como decíamos, es el conocimiento, el objetivo del conocimiento. Y obviamente siempre tratamos de sumar a todo lo que ya se viene construyendo, ¿no? Algo que hemos aprendido en el camino y que creo que eso es importantísimo, es precisamente eso, ¿no? A mí, no sé si lo he llegado a comentar aquí, a lo mejor sí, si es así, pido disculpas, pero cuando vino de visita el apóstol Lucas Márquez a Barcelona, en la primera reunión, mira, estábamos en un lugar chiquitito para pastores, etcétera, etcétera. Y en la primera reunión, lo primero que él dijo fue: yo no vengo aquí con la osadía de creer que voy a hacer algo nuevo en España o que yo voy a provocar un avivamiento en España, porque sería una falta de respeto a todos los que ya vienen trabajando aquí años tras años, tras año, tras año, ¿no? Entonces él dijo, yo no vengo a eso, yo vengo a sumar a lo que ya se está trabajando. Y me pareció algo tan hermoso, me pareció una expresión de humildad tan maravillosa y de respeto también obviamente a las funciones pastorales que están trabajando, que quise abrazar eso también y que debemos entender, no venimos para traer ninguna novedad ni para traer algo nuevo,
sino que entre todos vamos sumando a lo que ya se viene construyendo y a lo que ya se viene trabajando, ¿no? Y eso es lo que queremos seguir haciendo con la clase de hoy, seguir sumando a lo que esta academia ya está haciendo, como decimos, en diferentes partes del mundo. El tema, como digo, es el objetivo del conocimiento, pero permítanme decir algo en este momento, ¿no? Quizá no somos conscientes, quizá sí, no lo sé, pero quizá no somos conscientes de lo importante que es todo esto y de lo importante que son estas clases cada martes y de lo importante que es cada función que está aquí llevándose a cabo en las diferentes naciones. Vuelvo a decirlo porque esto es importantísimo. Muchos de nosotros venimos de un sistema de religiosidad, venimos de un sistema de muchas tradiciones, un sistema en el que por años hemos estado viviendo en la religión, en la tradición, y por la gracia de Dios nuestros ojos han sido y han ido siendo abiertos a la realidad de Cristo. Oigan, el hecho que en este día haya, aquí me aparecen, entiendo que somos más porque en algunos, como por ejemplo veo a Ricardo que son dos personas, pero aquí me aparecen que hay conectadas 53 personas, repito, en alguna habrá más. Oiga, estamos hablando de muchas ciudades representadas, muchas naciones representadas, muchos barrios representados. Y déjeme decirle, usted es un ministro del nuevo pacto, usted ha sido escogido por Dios por su gracia maravillosa para que le demos a conocer a Él ahí donde Él nos ha colocado. Y yo sé que usted valora estos tiempos, pero yo le digo en mi función pastoral y de maestro, eh, yo amo estos tiempos, amo este tipo de mesas porque sé que lo que a usted se le está dando cada martes se está reproduciendo en el lugar donde usted está. O sea, ni siquiera el apóstol Jonathan puede llegar a ser capaz de conocer realmente hasta dónde está llegando lo que se está haciendo aquí, porque esto va pasando de unos a otros. Bueno, esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Lo que has aprendido de mí, enséñalo a otros para que a su vez estos lo enseñen también a otros, ¿no? Y esto es lo que está pasando y esto es hermoso porque estamos viendo este evangelio avanzar, el único evangelio que existe, de una forma que no puede ser frenada ni detenida. Esto va a seguir avanzando, esto va a seguir corriendo. Muchas personas están siendo sacadas de la esclavitud de la religión por la gracia maravillosa de Dios y esto va a seguir corriendo. Así que de verdad, amados, yo les honro por estar aquí semana tras semana y honro a cada función que aparece y que pasa por aquí para seguir edificando y sumando porque no sabemos realmente a dónde esto está llegando, pero damos gloria a Dios porque estamos viviendo en unos tiempos donde estamos viendo cómo este evangelio sigue creciendo y sigue creciendo. Siempre habrá detractores, Pablo ya lo decía en su momento también, ¿no? El hijo de la esclava persigue al hijo de la libre. Y eso siempre va a seguir pasando, no nos debe preocupar. Pero lo que sí debemos abrazar y agradecer a Dios es por ver cómo cada vez más y más personas son trasladadas de la potestad de las tinieblas a su luz admirable y cómo cada vez más y más ojos están siendo abiertos a la realidad de Cristo. Esto es algo hermoso y poderosísimo. Y quiero explicarme bien, yo no soy cesacionista, creo firmemente que hoy hay milagros todavía, he visto milagros suceder, he visto sanidades manifestarse, he visto obrar de Dios en diferentes personas, pero a veces no valoramos que esto también es el poder de Dios. Y esto es también la obra de Dios. Y esto también es Dios obrando. Y esto también es el mover del Espíritu Santo. Y debemos abrazarlo también, porque esto es algo que Dios está haciendo y que Dios está siguiendo, llevando a cabo cada vez más, que es la extensión de esta maravillosa reforma. Y sí quería decir esto porque lo tenía en mi corazón y no quería avanzar sin decirlo, ¿no? Realmente honrarles, pero sigamos valorando este tipo de mesas, sigamos valorando estos tiempos porque no sabemos a quién estamos afectando realmente y a dónde va a seguir llegando este glorioso evangelio que, como decimos, la extensión del reino es completamente inevitable. Esto no hay quien lo frene. Entonces,
como decía, hablamos del objetivo del conocimiento y lo hacemos sumando y quizá en el sumar se repiten algunas cosas. Yo nunca le he tenido miedo a la repetición, todo lo contrario, porque veo que es un concepto bíblico, veo que el apóstol Pablo dice a los filipenses, oigan, yo les voy a decir cosas que ustedes ya saben, pero sé que para ustedes es seguro. O sea, no tengo ningún problema en repetírselas porque sé que estoy produciendo seguridad en ustedes, ¿no? Y también Pedro lo comenta y les dice, y aunque ustedes estén afianzados en la verdad presente, yo voy a seguir repitiéndoles todo esto. Sé que me queda poco tiempo, dice Pedro, sé que Dios me ha revelado que me queda poco tiempo en esta tierra y por lo tanto yo quiero que ustedes sigan firmes, sigan afianzados y no me voy a cansar de repetirles todas estas cosas. Ahora, hablando del conocimiento, hay una frase que yo repito y repito continuamente y es el peligro de los extremos, ¿no? Aquí tenemos siempre los extremos son muy peligrosos y no acabo de entender todavía a día de hoy por qué nos cuesta tanto a veces mantener el equilibrio y mantenernos en el centro del camino, ¿no? No irnos ni a derecha ni a izquierda, y no estoy hablando de política ni muchísimo menos, sino que estoy hablando de ese sistema pendular, ¿no? Una persona está aquí y de repente el péndulo le lleva al otro lado, ¿no? Los extremos son peligrosos. Yo entiendo la dirección del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pero es maravilloso que nosotros podamos encontrar el equilibrio y entender que en este aspecto, hablando del conocimiento, debemos tener dos cosas muy claras. La primera de ellas es que el conocimiento no es malo. El conocimiento no tiene nada de malo. Y como vamos a ver ahora, tenemos muchos pasajes bíblicos que no los veremos todos, que nos hablan precisamente del conocimiento y de adquirir conocimiento. No nos vayamos al pensamiento de que la letra mata, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice que la letra mata, acaba diciendo el versículo, pero el espíritu vivifica. Yo, como les decía, yo he sido criado en un ambiente pentecostal y se nos enseñó ese versículo diciendo que tuviésemos cuidado con el mucho estudiar, que tuviésemos cuidado con las letras. Yo a través, decía el apóstol Jonathan, a través de las redes, que estoy haciendo una serie de vídeos que les he llamado textos fuera de contexto. Y uno de los vídeos que hicimos fue precisamente este, ¿no? El sacar un texto fuera de su contexto. Y a mí se me decía cuando tenía 14, cuando tenía 15 años, que tuviese cuidado con el estudiar, que Cristo venía pronto y que no nos entretuviésemos en esas cosas. Incluso, fíjese a qué punto llegó esto, que ya no solo a nivel estudios universitarios, sino que incluso me decían, y también las universidades teológicas o los institutos bíblicos, también hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces necesitamos el poder de Dios, ¿no? Necesitamos los milagros, necesitamos el temblar, aleluya, y eso era lo único que se requería, ¿no? Yo no culpo a nadie porque al final las decisiones son personales, de eso no hay ningún tipo de duda. Pero sí que es cierto que yo tomé la decisión de no seguir estudiando. Mis padres me apoyaron porque me involucré completamente en la congregación, lo cual hoy estoy desarrollando una función, pero jamás yo animaría a alguien a que dejara de estudiar. Todo lo que podamos prepararnos siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno. Ya sea que a nivel universitario, la carrera que uno crea que quiere estudiar, que quiere desarrollar, siempre va a ser bueno que lo haga. Y también a nivel bíblico, institutos bíblicos, cursos de teología, academias como estas del Nuevo Pacto, del Cristo revelado, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos estudiar, todo lo que podamos aprender, porque si no, creo que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo y si no, corríjanme, pero precisamente por no estudiar, ahora ya hablando a nivel bíblico, por no estudiar, por no profundizar, por no escudriñar, por no meternos en los contextos, por no averiguar la audiencia de a quién se le está hablando, etcétera, etcétera, tenemos lo que tenemos detrás de ciertos púlpitos.
De ahí que escuchemos ciertas barbaridades y que escuchemos tantas cosas que nada tienen que ver con la realidad de Dios, ni siquiera con la realidad escritural, pero que son producto de la ignorancia. Eso es así, son producto de la ignorancia. Entonces es importante que nosotros tengamos el anhelo de siempre crecer, de siempre estudiar, de siempre seguir mejorando. Pero luego también necesitamos entender que si el conocimiento que estamos adquiriendo es un simple conocimiento intelectual, estamos corriendo el riesgo de que eso se convierta en envanecimiento y que nunca produzca madurez. Es decir, si nosotros lo único que hacemos es adquirir un conocimiento para seguir sumando conocimiento, esto nos puede llevar al envanecimiento, esto nos puede llevar al orgullo. Yo he estado con personas que lo único que han querido manifestar o expresar es cuánto ellos saben. Y de hecho, quizá a lo mejor usted también ha tenido la oportunidad, he compartido mesa con personas que hacían preguntas, pero eran preguntas con mala intención, porque lo único que querían demostrar es cuánto ellos sabían y cuánto no sabían los que estaban a su alrededor. Es decir, eran preguntas con ganas de humillar o de manifestar la falta de conocimiento de otros. Y es con eso con lo que debemos tener mucho cuidado. Repito, yo estoy a favor de estudiar, yo estoy a favor de que tomemos notas, yo estoy a favor de que sigamos aprendiendo, pero si lo único que hacemos es tomar notas para seguir sumando más libretas a nuestra biblioteca, tenemos un problema. Por eso que el título de hoy es el objetivo del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene un objetivo. Y si yo no lo identifico, entonces es ahí donde me puedo perder en el camino. Porque necesitamos entender algo. El conocimiento revelado siempre, siempre, siempre nos va a llevar a la práctica. Y este es el punto, amados. El conocimiento que se revela siempre nos lleva a la práctica. Amados, el Evangelio es práctico. El Evangelio no es teoría simplemente. El Evangelio es vivir en una practicidad. Por eso, la secuencia de la clase de hoy, para que lo entendamos, para que lo podamos ver, mejor dicho, la secuencia de la clase de hoy sería ver esto, el conocimiento que nos lleva a la renovación del entendimiento. Y esta renovación del entendimiento nos lleva a la madurez, que es la formación de Cristo, que es la transformación del alma. ¿Pero para qué? Para que acabe siendo la expresión del Hijo a través de su cuerpo. Es decir, si alguien se pregunta cuál es el objetivo del conocimiento, es este. El objetivo final es que el conocimiento que yo estoy adquiriendo hoy me lleve a que el Hijo sea expresado a través de mi vida cada vez más y más. Ese es el objetivo final del conocimiento. Lo que pasa es que hay un caminar en medio de todo eso. Está la renovación del entendimiento. Hay una hay un tema que nosotros estamos desarrollando, que lo estudié por tiempo porque me impactó muchísimo y es precisamente esto, ¿no? Entender cuál es la verdadera renovación del entendimiento y entender que aquí hay un punto importante que debe ser abrazado y considerado y nosotros lo hemos llamado de esta manera, sacándolo de la Biblia, por supuesto, que es ese proceso de demolición que se tiene que llevar a cabo en nosotros. Hay un proceso de demolición que tiene que ocurrir en todos nosotros. Y si nosotros no experimentamos ese proceso de demolición, eso significa que realmente nuestro entendimiento no está siendo renovado. Y todo esto proviene de Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Creo que todos tendremos en mente ese versículo, todos recordamos precisamente ese versículo, ¿no? Que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de manera que comprueben o experimenten cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, fíjense qué interesante. No nos conformamos a este mundo, experimentamos la renovación del entendimiento. Ahora, no hay una verdadera renovación del entendimiento sin demolición. La pregunta es, usted puede decirme, bueno, Kenneth,
¿Por qué es importante la demolición? Porque todos venimos enseñados, todos. Todos. Y aunque hayamos nacido de nuevo en una congregación, llamémosla de nuevo pacto, de verdad presente, al fin y al cabo, una congregación que me predica a Cristo, de igual manera, de la misma forma, yo vengo enseñado por alguien. O sea, alguien me ha ido enseñando en el transcurrir de la vida. Mis padres me han enseñado, la cultura en la que he crecido me ha enseñado, mis profesores me han enseñado. Y ya ni hablemos en el siglo XXI, las redes sociales nos están enseñando. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que hemos llegado a este lugar teniendo ciertas enseñanzas que en algunos aspectos Pablo las denomina en 2 Corintios capítulo 10 fortalezas, argumentos y altiveces. Por eso que cuando nosotros llegamos a 2 Corintios 10, Pablo dice, oigan, las fortalezas deben ser destruidas, los argumentos deben ser derribados. ¿Qué es eso? Eso es la demolición. La demolición es aquello que tiene que ser derribado en mí. Amados, esto no es simplemente, como le decía, voy adquiriendo más conocimiento y ya está. Me quedo con esto, me quedo con lo que tenía, pero le sumo algo más, y le sumo algo más, y le sumo algo más. No, amados, hay cosas que vamos a tener que soltar, porque si no las soltamos no avanzamos. No se puede directamente, porque si no la soltamos, no estamos renovando el entendimiento. Esa es la realidad. Hebreos 6 dice, oigan, soltemos todos los rudimentos. Soltemos esos rudimentos, dice Hebreos, para que podamos avanzar hacia la madurez. O sea, hay cosas que si nosotros no soltamos, no avanzamos. Entonces, el conocimiento tiene que ver con entender que sí, por supuesto, yo tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir avanzando en un conocimiento correcto, pero en ese transitar también tengo que soltar lo antiguo, tengo que dejar lo viejo. Hay una frase que se utiliza mucho hoy en día, pero que es una frase que es bíblica, que nuestro Señor Jesús la dijo y que en varias partes de las Escrituras la vemos, y es desaprender para aprender. Es así de sencillo. Nuestro Señor Jesús dijo, no podemos echar vino nuevo en odres viejos. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pablo dijo, tenemos que derribar fortalezas, tenemos que no mirar lo que queda atrás, sino avanzar hacia adelante. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros vamos a darnos cuenta que el conocimiento es bueno y que hay cosas que debemos conocer. Y que el problema de la falta de efectividad de la iglesia en la tierra es por falta de conocimiento realmente. Recordemos lo que dice el profeta, mi pueblo pereció o perece porque le falta conocimiento. Amados, ustedes lo saben perfectamente, nos encontramos con naciones donde el número de evangélicos es un número elevadísimo, elevadísimo. Podemos estar hablando del 45 o del 50%, por ejemplo, naciones como Guatemala. Es decir, hablamos de un porcentaje altísimo de evangélicos. Sin embargo, ¿por qué la sociedad no está cambiando? ¿Por qué no están habiendo cambios reales? Porque el ser evangélico no es señal de ser un agente del reino en la tierra. El ser evangélico no es lo mismo que ser embajador del reino en la tierra. Y para que nosotros podamos ser efectivos en aquello, haciendo aquello que hemos sido llamados a hacer, necesitamos un conocimiento correcto. Y hay cosas que debemos conocer, hay cosas que debemos abrazar. Yo cuando a veces veo la publicidad de los martes, de los temas que están desarrollando en esta academia, esas son las cosas que la iglesia debe aprender, esas son las cosas que la iglesia debe conocer realmente. Veamos qué nos dicen algunos ejemplos respecto al conocimiento. Juan 17:3. Vamos a ver versículos que yo creo que todos conocerán, nunca, mejor dicho, valga la redundancia. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Fíjese, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 dice,
pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo. Filemón también dice lo siguiente en los versículos del 4 al 6. Filemón del 4 al 6 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y podríamos ver varios pasajes más. Creo que todos tenemos en mente Filipenses 3. Filipenses 3, el apóstol Pablo es claro y es rotundo diciendo, todo lo que yo tenía antes como valor, como currículum, ahora lo tengo por basura. O sea, fíjese qué interesante. Y el tema no es que quizá todo lo que Pablo aprendió era malo. No, no, no se trata de eso. El tema es que lo que Pablo está ahí diciendo es, yo he tenido que soltar cosas para abrazar otras cosas. Porque recordemos que esta palabra conocimiento tiene una profundidad. Por eso yo le decía, esto no se nos puede quedar en un conocimiento mental. Porque creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto también. Una persona, pongamos una persona que viene nuevecita a la congregación, en la cual predicamos Cristo. En nuestro caso, nosotros nos congregamos de manera presencial los jueves y los sábados, o sea, 2 días por semana. Ponga que esta persona, perdón, empieza a asistir a la congregación, se convierte en una persona fiel asistiendo a la congregación y pongamos que fallando algún que otro jueves o fallando algún que otro sábado, al año puede haber asistido aproximadamente a unas 90 reuniones. Pongamos, habiendo fallado a algunas, porque si hablamos de 52 jueves y 52 sábados, son 104 días en total. Vamos a darle algunas vacaciones de ahí de por medio. Entonces pongamos que asiste a 90. ¿Cuántos creen, usted me levanta la mano si está de acuerdo conmigo, cuántos creen que realmente una persona que asiste a 90 reuniones y que atiende a esas 90 reuniones ya tiene algo de conocimiento? Me levanta la mano si está de acuerdo conmigo. Algo de conocimiento tiene, algo de conocimiento mental va a tener. Hay cosas que se le van a quedar, estamos de acuerdo en eso. Hay cosas que dice, yo esto ya lo he escuchado, esto ya lo sé. Pero este conocimiento, esta palabra conocimiento que hemos visto en varios versículos, que Jesús dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, usted sabe perfectamente que este conocimiento está hablando de una intimidad y de un conocimiento mucho más profundo. Recordemos que la palabra conocimiento también se usa en la Biblia para hablar de las relaciones sexuales. Dice que María no había conocido varón. Está hablando justo, no es que no conocía a ningún hombre en la tierra, porque obviamente conocía hombres en la tierra, pero no había mantenido relaciones sexuales. Está hablando de una intimidad. Estamos hablando de un conocimiento revelado. Estamos hablando de un conocimiento que no se queda aquí, porque uno de los mayores enemigos que podemos tener es el asentamiento mental, es el decir, esto yo ya lo sé. Esto yo ya lo he escuchado. Entonces, automáticamente es como que tenemos un interruptor aquí en nuestro inconsciente. Tenemos un interruptor que dice, esto yo ya lo he escuchado, pum, le doy al off, desconecto y me pongo a pensar en la película que he visto, en qué voy a hacer de cenar, en qué va a pasar al día siguiente, porque ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado. Pero no, no, no. Aquí estamos hablando de un conocimiento íntimo, de una profundidad, de una revelación. Aquí estamos hablando de verlo. No estamos hablando de memorizarlo simplemente, no estamos hablando de saberlo mentalmente, no, estamos hablando de poder verlo, de que se nos revele, de que aquello que estamos viendo o aquello que estamos escuchando lo podamos ver, porque, amados, cuando lo vemos, todo cambia.
Hoy justo hablaba con uno de los hermanos de la congregación. El sábado estuve enseñando en la reunión, hablando algunas cosas y justamente estamos desarrollando este tema, ¿no? Que hemos llamado la demolición y estamos hablando de mentalidades que tienen que ser demolidas, tienen que ser identificadas y demolidas. Y dentro de todo eso, la mentalidad que estamos tocando ahora es una mentalidad rebelde que tiene que ver con ir contra el diseño establecido por Dios, ¿no? Aquello que ha sido diseñado por Él. Y entonces, cuando nosotros estábamos hablando, yo iba enseñando, este hermano, yo estaba tomando un café con él en esta mañana, y este hermano me decía, yo cuando estaba escuchándote, pastor, hubo un momento en el que lo vi. Y ahí dije, ahí está la clave, lo he visto. Y ese es el punto, amados. Tenemos que verlo, porque cuando lo vemos, todo cambia. Cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos del entendimiento, todo cambia, todo se ve diferente. Entonces, nosotros es necesario que crezcamos en un conocimiento correcto. Ahora, permítame decirle algunos puntos de algunas cosas que debemos conocer. No son todas, ni mucho menos. Esta lista usted la puede ampliar luego en su casa de manera personal, pero sí son cosas que creo que la iglesia debe ser enseñada en algún momento respecto a estos temas. Por ejemplo, obviamente, no estamos hablando solamente de conocer de Cristo, o del Jesús histórico, estamos hablando de conocer a Cristo. Esto es importantísimo, conocerle a Él. No se trata de que sepamos datos históricos de Jesús solamente, no estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo que no es solamente eso, sino de que podamos conocerle a Él cada día más. Esto es el primer punto, conocerle a Él. Ese debe ser nuestro gran anhelo porque usted y yo hemos sido creados para darlo a conocer. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo darlo a conocer si yo no lo conozco? Y obviamente todos estamos creciendo en este conocimiento, pero nuestro anhelo debe ser, y por supuesto yo entiendo que este es su anhelo, porque si no usted no estaría aquí hoy, nuestro anhelo debe ser precisamente conocerle más. Queremos conocer más, conocerle más a Él en una intimidad mayor. Yo no puedo dar a conocer algo que no conozco. ¿Qué más necesitamos conocer? Necesitamos conocer la obra consumada de la cruz. Necesitamos conocer la victoria eterna, que como hemos aprendido y hemos dicho en más de una ocasión, esto va mucho más allá de la crucifixión. La crucifixión es un evento histórico, no lo olvidemos nunca. La crucifixión es un evento histórico, pero cuando hablamos de la cruz estamos hablando de una realidad eterna. La obra de la cruz, amados, va mucho más allá del perdón de nuestros pecados, que está incluido. La obra de la cruz va mucho más allá del acceso al cielo. La obra de la cruz va mucho más allá a veces de lo que se nos ha enseñado. La obra de la cruz tiene que ver con todas las cosas siendo reconciliadas en el Hijo. Entendamos esto, por favor. En la cruz y en la obra de la cruz todo cambió, porque todo fue reconciliado en el Hijo. Claro, si no entendemos esto, si no entendemos la obra de la cruz, y quiero explicar que cuando hablo de la obra de la cruz no me refiero solamente a ese momento, repito, donde Jesús es entregado en el huerto de Getsemaní, no, 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 me refiero a el momento en el que el Hijo se despoja de su gloria y se encarna. Todo ese proceso es la obra de la cruz hasta que el Hijo asciende a la diestra del Padre y el Espíritu Santo desciende a la iglesia, el Cristo impartido. Todo eso es la obra de la cruz y es una realidad eterna. Y si no la entendemos, ahí es donde quizá nos vamos a encontrar pidiendo cosas que resulta que ya han sido hechas o que ya nos han sido dadas. Si no entendemos la obra de la cruz, si no entendemos la victoria eterna, amados, no utilizamos palabras por utilizar. El lenguaje que utilizamos es muy importante. Obviamente no somos legalistas del lenguaje, pero sí es yo sí creo que cuando vemos algo, hasta nuestro lenguaje se ve afectado. Es decir, cuando nosotros vemos
que la iglesia no es un edificio, sino que la iglesia son los nacidos de nuevo, ya vamos a dejar de decir voy a la iglesia. Ya no lo vamos a volver a decir, porque ya hemos visto que la iglesia no es un edificio. Como también dice Lucas Márquez en uno de sus libros, ¿no? Hablar no es un acto inocente. O sea, nuestro lenguaje manifiesta lo que hemos entendido. Nuestro lenguaje manifiesta lo que hemos visto. Entonces, cuando a nosotros se nos revela la obra de la cruz, la victoria eterna, Kenneth, ¿por qué utilizas esos términos? Porque no fue una victoria simplemente, fue una victoria eterna. Es una victoria que todavía hoy estamos disfrutando. Tenemos lamentablemente, por no verlo, como decía, vamos a orar mal, vamos a cantar mal, vamos a predicar mal. Tenemos todavía parte de la iglesia echando fuera demonios, reprendiendo diablos, pisoteando diablos, atando al diablo. Oiga, usted no sabe cuántas veces yo he estado atando al diablo. Y al final, ahora para que nos riamos un poco, me he dado cuenta, porque claro, si yo ato al diablo un día, y ato al diablo al día siguiente, al final yo no entendí cómo no me había dado cuenta antes que el problema no era el diablo, sino que el problema era el que lo desataba, porque alguien tenía que desatarlo, porque si lo atamos un día, no puede ser que al día siguiente esté libre otra vez. Alguien tenía que ir y el problema es que no hemos identificado al desatador de diablos. Tenemos muy claros quiénes son los que lo atan, pero no quiénes son los que lo desatan. Bueno, ahora fuera broma, simplemente era para sacarle una sonrisa. Cuando no entendemos la victoria eterna de la cruz, seguimos subiendo a las montañas para atar al hombre fuerte. Seguimos peleando con un diablo que fue derrotado, desactivado, desarticulado, avergonzado, exhibido públicamente, dice Colosenses capítulo 2. Entonces, no es poca cosa el crecer en el conocimiento de la obra consumada y de la victoria eterna de la cruz. ¿Qué más debemos conocer como iglesia? La paternidad divina. Dios es nuestro Padre. Jesús vino con esa revelación. Hay muchos nombres que nosotros podemos estudiar en el Antiguo Testamento y que es un estudio hermoso y que es un estudio precioso. Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Sitkenu, estudiamos todos los nombres de Dios glorioso, pero cuando Jesús aparece, Él empieza a hablar del Padre. Él empieza a decir, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Él empieza a traer la revelación de Dios, no como ese Dios lejano, no como ese Dios inaccesible, sino como un Dios cercano, un Dios Padre. Y qué maravilloso es que nosotros entendamos que somos hijos de Dios. A veces se ha querido fomentar una mentalidad de guerreros, somos soldados de Dios. Se ha querido fomentar una mentalidad de siervos, somos siervos de Dios. Se ha querido fomentar una mentalidad de ovejas. Entonces a la gente se la trata de oveja, pero no fortalecemos la realidad de hijos. Pablo dice, oigan, somos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos también, juntamente con Cristo. Entonces, se nos tiene que dar a conocer y se nos tiene que revelar nuestra identidad de hijos. Dios es mi Padre. Debemos conocer lo eterno, debemos conocer lo espiritual, debemos conocer lo celestial, porque somos muy conscientes de lo terrenal, ¿o no? Somos muy conscientes de lo natural, somos muy conscientes de lo temporal. Eso es así, porque estamos continuamente en esta temporalidad, en este mundo terrenal, pero debemos conocer lo espiritual. Pablo dice, si hemos resucitado con Cristo, miremos las cosas de arriba. Las cosas que no se ven son eternas, dice Pablo. Debemos tener una revelación de lo eterno. Debemos conocer el reino. Simplemente son algunas cosas que pongo sobre la mesa para luego ya ir llegando a la conclusión del tema. Debemos conocer el reino y debemos conocer cómo se trabaja y cómo se funciona en este reino. Eso es importantísimo, porque algunos, lamentablemente, vuelvo a lo mismo, y perdónenme por la repetición, los extremos. Y algunos piensan que ya no hay leyes que cumplir.
porque hemos predicado que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y obviamente estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, pero no estamos bajo la ley sistema. No estamos bajo la ley nunca fue escrita para nosotros, no estamos bajo la ley mosaica, pero en este reino hay principios que son eternos. O sea, hay principios y hay leyes que son eternas. Romanos nos habla de la ley de la fe. Se nos habla también de la ley de siembra y cosecha en Génesis 8 y Pablo lo habla en Gálatas también. O sea, hay principios del reino que son eternos. Hay otras cosas que nosotros las estudiamos y entendemos que no tienen nada que ver con la iglesia, que no son para nosotros y que por lo tanto eso acabó en un periodo específico. Pero debemos conocer el reino al cual hemos sido trasladados, en el cual hemos sido posicionados. Si usted ha tenido que salir de su nación y ha tenido que ir a otra nación, usted ha tenido que informarse de cómo se funciona en esa nación, de qué tipo de leyes hay ahí. Eso es normal, es lo lógico. Cuando yo he viajado a Inglaterra o al Reino Unido, ellos manejan al revés que nosotros, entonces uno ha tenido que aprender eso, porque si no, todo es un lío y todo puede ser peligrosísimo. Entonces uno tiene que acostumbrarse a eso y aprender eso y entender que ellos manejan así y uno tiene que acomodarse a eso. Yo necesito conocer cuáles son los principios del reino en el que hemos sido posicionados, cómo se maneja este reino que, repito, tiene principios eternos. Y habría otros temas para desarrollar, pero sí quiero ir ahora yendo directamente a lo que decíamos al principio, que es el título de la clase, el objetivo de este conocimiento. Es decir, todo esto, Kenneth, que necesitamos conocer, ¿qué objetivo tiene? Y esto es lo que debemos abrazar, amados, que el Hijo se exprese a través de su iglesia. De la misma manera que Jesús fue la expresión del Padre, la iglesia es la expresión del Hijo y obviamente por consiguiente del Padre y del Espíritu Santo porque Dios es uno. Pero todos sabemos que Jesús dijo de forma bien clara, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me, lo que yo hablo, yo lo he oído hablar al Padre. Entonces, Él expresó al Padre. Cuando vemos a Jesús manifestado, Jesús caminando en esta tierra, lo que estamos viendo es al Padre manifestándose. Jesús escuchaba del Padre. Lo que Jesús hacía en la tierra no era por improvisación. No era por casualidad. Por eso yo les decía que estamos hablando de la mentalidad rebelde, el diseño de Dios. Amados, usted y yo estamos en una edificación y en esta edificación, perdóneme que le diga, no tenemos el derecho de improvisar. Jesús no improvisó. Y a nosotros no se nos ha dado el derecho de improvisar, porque esta edificación ya tiene un diseño establecido por Dios y nosotros debemos sujetarnos y someternos a ese diseño. Hay una palabra que a veces cuando predicamos gracia a las personas no les gusta mucho oír, pero es una realidad ineludible, amados. Vivimos bajo una teocracia. Dios gobierna y vivimos bajo su gobierno. Esa es la realidad. Él sigue gobernando y alguien puede decir, bueno, pero a nosotros se nos ha dado autoridad. Claro que sí, Dios nos ha dado autoridad, pero no nos ha dado el gobierno. El gobierno le pertenece a Él. Nos ha dado autoridad para que le representemos a Él en la tierra. Un embajador representa a un rey, pero cuando el rey entra en escena, el embajador ya no tiene nada que hacer porque el embajador está representando al rey, pero quien sigue teniendo mayor autoridad y gobierno es el rey. Amados, ustedes y yo vivimos bajo una teocracia. Aquí hay un problema, permítame abrir este paréntesis rápido. ¿El problema cuál es? ¿Por qué? Aquí lo que deberíamos preguntarnos es, ¿por qué me da miedo la palabra teocracia o por qué me da respeto abrazar el gobierno de Dios sobre mi vida? Cuando no tiene sentido que me dé miedo, porque todos nosotros, estoy convencidísimo que todos nosotros nos llenamos la boca diciendo que Dios es bueno.
porque es una realidad. Dios es bueno, incluso lo hemos cantado. Porque bueno es Dios, bueno es el Señor, para siempre lo cantamos y es una realidad. Entonces, amados, si Dios es bueno, su diseño y su gobierno es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Esa es la realidad. No le tengamos miedo al gobierno de Dios, porque es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Es mucho peor que nosotros sigamos gobernando al hecho de ser gobernados por Él. Esa es la realidad. Entonces, abracemos este entendimiento. A nosotros no se nos ha dado el derecho de improvisar en esta edificación. Hay un diseño, hay unos planos que Él ha diseñado y ha establecido para que nosotros sigamos esos planos. Jesús no improvisó. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, era porque el Padre le había dicho, a tal día, a tal hora, tienes que estar ahí, porque hay una mujer que luego va a armar una revolución cuando vuelva a Samaria. Entonces, nada era improvisado. Déjeme decirle, la iglesia no tiene que improvisar. Nosotros no improvisamos. Para nosotros, vemos esta clase hoy y pensamos, bueno, hoy es día, perdóneme, yo digo ya día 23 de julio, miércoles, a la 1:54 de la madrugada, estamos llevando a cabo esta clase. Pero, amados, esta clase ya fue preparada y diseñada por Dios antes de la creación, en lo eterno. Nosotros lo único que estamos haciendo es caminar en aquello que ya fue diseñado por Él. Nada más. O sea, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra tarea es ser sensibles para caminar en todo lo que Dios ya ha dejado establecido, porque Dios lo ha dejado todo establecido y nosotros caminamos en ello simplemente. Entonces, como le decía, de la misma manera que Jesús vino y expresó al Padre, nosotros expresamos a Dios en la tierra. Expresar o manifestar significa darlo a conocer, significa ser representantes de. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Según Efesios capítulo 2, nosotros somos la nueva humanidad, esa humanidad que Dios siempre tuvo en mente, esa humanidad que fue diseñada por Dios en lo eterno, esa humanidad que fue diseñada por Dios antes de que Génesis 1 y 2 aparecieran. Y cuando Dios está creando al hombre y a la mujer, está pensando en nosotros. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, voy a hacer de vosotros un reino de sacerdotes, está pensando en nosotros. Y es la iglesia la cual hoy tiene el glorioso privilegio de ser esta nueva humanidad. De los dos pueblos, dice Efesios 2, ha hecho una nueva humanidad, todos unidos en Cristo. Esta humanidad perfecta, dice Efesios capítulo 4, versículo 13, para llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo o cuál debe ser la expectativa que yo debo tener respecto al conocimiento? Bueno, hagamos otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo o la expectativa que Dios tiene respecto al conocimiento? ¿Cuál es el objetivo o la expectativa que Dios tiene respecto a esta clase? Y ahí entonces me pregunto, ¿cuál es el objetivo o la expectativa que yo tengo para esta clase? Debo preguntarme eso, porque a veces, amados, hemos entrado en esas liturgias rutinarias que nos sacan y nos hacen olvidarnos de estos detalles. Yo les voy a decir algo, yo sé que el apóstol Jonathan tiene un objetivo o una expectativa de esta clase. También puedo decirles que en mi caso, como vaso de barro, que Dios me permite ser en este momento, he venido con una expectativa y con un objetivo claro para esta clase. Lo que le pregunto a usted es,
¿cuál es el objetivo que usted tiene de esta clase? ¿Cuál es el objetivo que usted tiene de este tiempo? Porque aquí hay algo muy sencillo y muy complicado a la vez. Nuestros objetivos o nuestras expectativas respecto a este tipo de clases o respecto a las reuniones cuando nos sentamos en la congregación deben estar alineados con los objetivos del Padre. ¿Y cuál es el objetivo del Padre? Algunos aquí están escribiendo en el chat por lo que veo y hablan acerca de crecer. Exacto. ¿Cuál es el objetivo del Padre? El objetivo es que podamos salir de este tiempo, podamos salir de esta clase diciendo, he podido conocer algo más a Cristo. Que podamos salir de esta clase diciendo, he podido experimentar a Cristo siendo formado en mí. Que podamos salir de esta clase diciendo, y cuando digo esta clase no me refiero solo a esta clase, me refiero a cada clase, obviamente. Que podamos salir de la clase diciendo, he crecido, he madurado, he avanzado. No es simplemente un conocimiento mental. No, no, no. He comido a Cristo. Recordemos que Cristo es el pan de vida. He comido a Cristo. He podido avanzar. He visto cosas que no había visto antes. Mis ojos han sido abiertos a una realidad en la que antes no lo había visto. He podido crecer. Porque estas clases y todas las reuniones que podemos llevar a cabo tienen el objetivo de producir madurez en la iglesia. Tienen el objetivo de producir formación de Cristo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la madurez es un requisito para que usted y yo podamos ser efectivos haciendo aquello para lo que hemos sido puestos en esta tierra y en esta temporada. La madurez no es un requisito para nuestra realidad espiritual. Nuestra realidad espiritual es inalterable, nuestra realidad espiritual es innegociable, nuestra realidad espiritual es una realidad que se nos ha dado por gracia y que es una realidad eterna. Y eso no está bajo tela de juicio ni bajo discusión, de ninguna manera, en absoluto, para nada. Yo no estoy diciendo que si nosotros maduramos vamos a estar más unidos a Dios. No, ya hemos sido hechos uno con Él. Eso es independiente de la madurez. Lo que sí digo es que para ser efectivo haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, y todos los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios para nuestras vidas, porque esto no es para los que están en un púlpito, esto no es para los que están como maestros, como apóstoles, no, no, no. Esto es para todos. Hay un llamado para todos. Para ser efectivos llevando a cabo ese llamado, se requiere madurez. Entonces, dándole ya final, por así decirlo, al título de la clase, el objetivo del conocimiento no es almacenar más libretas y más archivos que he ido escribiendo y anotando, lo cual es maravilloso. A mí me gusta mucho tomar notas. Yo soy fan de tomar notas. Pero el objetivo del conocimiento es llevarme a la madurez, es sacarme de la inmadurez, porque en algún área todos nosotros somos inmaduros. Y por favor, no vamos a demonizar la inmadurez. La inmadurez no es un problema y no la demonizamos de ninguna manera. El problema de la inmadurez es cuando se convierte en un estado permanente, en un estado perpetuo. Eso sí es un problema. No es un problema que un niño de 3 años se comporte como un niño de 3 años. No hay ningún problema en eso. No puedo retar a ese niño pidiéndole que se comporte como una persona de 20 años, porque es un niño de 3 años. No, no es el problema. Sí tendríamos un problema si ahora que el niño tiene 20 años se sigue comportando como, si ahora tiene este hombre ya 20 años, este muchacho, se sigue comportando como un niño de 3 años. Ahí sí hay un problema. Ahí sí que, obviamente, mucho antes habría que haber revisado qué ha pasado aquí.
Entonces todos nosotros pasamos por procesos de inmadurez, pero el deseo de Dios como buen padre que es que nosotros salgamos de la inmadurez y que vayamos avanzando en madurez. Todos seguimos creciendo, amados. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir lo sabemos todo. Para nada, en absoluto. Lo maravilloso de todo esto, ¿sabe qué es? Que como cuerpo nos vamos enriqueciendo. Porque yo necesito de la medida del Cristo que está en usted. Y usted necesita de la medida del Cristo que está en mí. Y todos nos necesitamos mutuamente para seguir avanzando, para seguir creciendo y para seguir siendo una expresión correcta de Dios en la tierra. Porque lamentablemente Dios ha sido mal representado. Esa es la realidad. Pero gracias a Dios por estos tiempos y esta temporada donde la iglesia está creciendo en este conocimiento correcto. Nuestros ojos están siendo abiertos a esta realidad para que podamos ser unos representantes correctos de Dios en la tierra. Amados, Dios nos ha dado un llamado. Dios cuenta con nosotros. Dios no solamente nos ama, sino que nos ha hecho importantes para el desarrollo de su propósito eterno en la tierra. Y el hecho que usted esté aquí hoy y que usted forme parte de esta academia es una señal de que queremos obviamente ser efectivos haciendo lo que se nos ha llamado a hacer. Todos nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos aquí para seguir desarrollando y viendo el cumplimiento del propósito eterno. Por eso es tan importante seguir abrazando un conocimiento correcto, seguir creciendo en un conocimiento, seguir llevando a cabo una renovación del entendimiento, permitir esa demolición. Amados, déjenme decirles algo y con esto acabo, ya les doy mi palabra. Pero déjenme decirles algo, estoy seguro que en estas clases que usted está atendiendo, habrá cosas que le habrán chocado. Habrá cosas que le habrán golpeado. Es normal. La demolición es eso. La demolición es incómoda. Es un proceso incómodo. Tenemos que reconocerlo. Pero es necesario. Es necesario para que lo que debe edificarse se edifique de manera correcta, se edifique de manera segura. Así que vamos a seguir avanzando juntos, abrazando un conocimiento correcto, para que allí donde Dios nos ha colocado, en las diferentes ciudades, en las diferentes naciones, Cristo pueda seguir siendo manifestado y que los que nos rodean puedan verle a Él, porque es de eso de lo que se trata. Amados, aquí no se trata de que nos vean a nosotros, aquí no se trata de que nos aplaudan a nosotros, aquí se trata de que Él sea visto a través de nosotros, de que Él pueda ser dado a conocer a través de nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos vasos de barro, el tesoro es Él. Y cuando la gente ve el tesoro es cuando todo cambia. Si la gente pone la mirada en el vaso de barro, ahí tenemos un problema. Pero cuando la gente logra ver el tesoro, todo cambia para esa vida, todo cambia para esa persona. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y luego ya le cedo el micrófono al apóstol y para comentarios o preguntas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos permites seguir creciendo en un conocimiento correcto. Ese es nuestro anhelo. Queremos conocerte más. Queremos conocerte mejor. Queremos seguir creciendo en el conocimiento de la obra consumada, de la victoria eterna de la cruz, de las realidades en las cuales hemos sido posicionados. Queremos poder conocerte más para darte a conocer a los demás. Qué maravilloso es saber que hemos sido escogidos para ser tus representantes en la tierra en esta temporada. Que no estamos aquí por casualidad y que no estamos aquí por accidente, sino que estamos aquí porque tú lo diseñaste de esa manera. Y es por eso que te decimos, sí, Dios, cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros para que tu propósito se pueda seguir llevando a cabo y pueda seguir manifestándose y realizándose en esta tierra. Padre, gracias por cada persona que ha atendido esta clase o por los que puedan escucharla después. Oro para que los ojos del entendimiento sigan siendo abiertos y podamos seguir
creciendo y podamos seguir viéndote cada día más y con mayor claridad. Gracias, Padre, por todo ello. Amén y amén. Amados, muchísimas gracias por su atención. Oro para que haya sido de edificación y de verdad gracias por la oportunidad, Apóstol Jonathan. Siempre les amamos muchísimo. Les mando un abrazo y bueno, aquí sigo por si hay comentarios o preguntas. Aquí estoy disponible. Muchas gracias, Pastor. Gracias por este tiempo. La verdad que uno se queda pensando, se queda meditando, aprendiendo, sumando estas palabras, estos conocimientos que empezamos a adquirir. Mientras hablaba, me podía a pensar el objetivo claro que tendríamos que tener nosotros como ministerio, cualquiera sean ellos, ¿no? En Efesios, lo busqué para leerlo textual, Efesios 4:11, que conocemos mucho, ¿no? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta parte es importante, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y lo que hablamos recién, y el conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántas actividades, cuántas acciones que nos han obligado, cierto, este sistema religioso a realizar como ministerios y hemos descuidado lo verdadero, que es llegar a esa unidad de fe y el conocimiento pleno del Hijo? Y ese conocimiento trae plenitud, trae, como decía bien el pastor, trae esa madurez, trae el conocimiento de la voluntad. Y creo que deberíamos liberar un poco a nuestros ministros con funciones que son muy desgastantes, y dejarlos libres para que puedan funcionar, para llegar todos a la unidad de fe y que nos enseñen y nos vuelquen el conocimiento pleno del Hijo, que tanta verdad, tanta libertad y, y también algo para acotar, y ya dejo abierto para si alguno tiene alguna pregunta o acotación, siempre apelando al poder de síntesis, como le digo. En estos días le hablaba acerca de cuando fueron aquellos fariseos a hablarle a Juan el Bautista, a preguntarle, ¿tú eres el Cristo, el Mesías, el que iba a venir? Y Juan el Bautista contestó y su respuesta fue contundente: no, no soy el Cristo. Entonces, creo que este conocimiento que empezamos a adquirir también nos da la liberación para entender lo que no somos y lo que no debemos hacer, y los errores que estamos cometiendo por querer hacer cosas que tenemos que hacer, y eso es falta del conocimiento del verdadero plan, del propósito como iglesia y ese pacto eterno que Él ha trazado para nosotros. Así que creo que Kenneth está también de acuerdo con esto. Mayormente estamos no sé si la palabra existe, desaprendiendo, porque creo que más que la información, porque no es nueva, la información que tenemos ya la tenemos, lo que tenemos que empezar a sacar todos esos rudimentos que hemos puesto, todos esos velos que hemos puesto a cosas tan simples como la verdad de Cristo. Así que, bueno, los dejo ahí. Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar su manito, o directamente prender su micrófono y puede hacer una pregunta o alguna acotación acerca de lo que hemos aprendido y de lo que ha sido enseñado hoy, y siempre, como le digo, apelando al poder de síntesis, que es muy importante para que todos tengan la oportunidad de poder hablar. Buenas tardes, amado. Aquí en México, Eh, ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, 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 luchamos. todo perfecto. Eh, Interesante clase. La verdad que cada día se aprende más. Desafortunadamente aún aquí en México al menos todavía existen esos velos y velos y velos que los pastores siguen poniendo o anteponiendo, sobre todo.
utilizando frases o pasajes del Antiguo Testamento. No, aún no se quitan ese estigma de estar amenazando o aprovechando de todas esas leyes que existían antes que no fueron dadas para nosotros. Y qué bonito es eso que hoy encuentro después de esta clase con el pastor Kenneth, que la verdad me dejó totalmente atónito. Eh, Mi cabeza se fueron tantos estigmas que teníamos que la verdad nos estaban, eh, como decía Jesús a sus discípulos, los maestros de la ley les ponían yugos al pueblo que ni siquiera ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Y hoy me he quitado tantos yugos de encima con esta clase. Felicidades. Un abrazo. Gracias, gracias, mi querido Amado, ahí desde México también. Sí, por supuesto, hay muchas cosas que han sido impuestas, no solo los pastores, a veces siempre es como que le echamos la culpa a los pastores, pero también ha habido otros ministerios que no nos han enseñado bien, como apóstoles, eh, profetas, que tal vez el objetivo se ha sido perdido de que la gente llegue a ese conocimiento pleno del Hijo para usar más la profecía como para que nos digan lo que nos viene para el futuro o lo que éramos en el pasado, cuando el profeta está para llegar también a esto, a la unidad del fe y llevarnos al conocimiento pleno del Hijo. Creo que deberíamos replantearnos, ¿cierto? Un montón de lo que tenemos que leer, también me ponía a pensar eso, ¿o no, pastor? A veces nos ponemos a leer cualquier cosa, cualquier libro, que solamente es información que no nos va a servir de nada. Creo que debemos ser hoy muy exhaustivos en elegir qué es lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo. Eso creo que es importantísimo para que podamos llevar más luz y no tinieblas, ¿cierto? O esas sombras que muchas veces tanto mal hacen para nosotros. Así que tenemos que ser muy selectivos en lo que leemos y lo que escuchamos. Este, no sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta, alguna acotación. José Figueroa. Bueno, Pastor José, lo Sí, escuchamos ahí de Estados Unidos. bendiciones. Bendecido. Es una pregunta al pastor Kenneth. Una pregunta y más bien he oído esto, ¿no? Donde en muchas congregaciones llega cualquier persona a la congregación y se suma a la congregación y ya se le llama o se le da por entendido de que ya es maduro. Lo cual, mi opinión, ¿verdad? Yo pienso que cada persona que llega a una congregación, según va aprendiendo o va entrando en este conocimiento que el del Cristo, siendo formado en él, entonces que viene a entrar en madurez. O sea, no una persona, no porque entre en una congregación donde se predique la gracia, donde se conoce la verdad presente, ya es una persona madura, sino que es según va conociendo de la verdad presente y del Cristo revelado. Sí, saludos, amado pastor, un gusto saludarle. Sí, la madurez no viene, no es el resultado ni de cuánto tiempo uno pasa en una congregación, ni de que, aunque sea una congregación que denominamos Nuevo Pacto, la madurez es cuánto la persona está exponiéndose a Cristo y cuánto está permitiendo también que esa palabra derribe ciertos argumentos, fortalezas que hemos traído por años y por consiguiente que Cristo se le forme, ¿no? En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con usted que la madurez es el resultado de eso, es una persona que se va exponiendo a Cristo, que va recibiendo
esta gloriosa enseñanza, la palabra viva y que le va renovando el entendimiento. Para mí este punto es clave. O sea, la renovación del entendimiento, como vemos en Romanos 12, no es una meta, pero sí es un medio que nos lleva a la meta. No vamos a alcanzar esa meta de transformación, no vamos a alcanzar esa meta de formación de Cristo si primero no se renueva el entendimiento. Y renovar el entendimiento, repito, es renunciar a cosas que aprendimos mal, que esto, bueno, usted es pastor, quizá ha pasado por esta situación, pero esto es delicado porque realmente es una crisis. O sea, el darnos cuenta que estuvimos aprendiendo mal y que estuvimos predicando mal, entramos en una crisis terrible que solo con la ayuda de Dios salimos de ahí sin condenación alguna, ¿no? Pero que es un desafío avanzar en esos aspectos y entender y reconocer, repito, para mí esto sí es un arrepentimiento. Para mí esto sí es el verdadero arrepentimiento. Para mí arrepentimiento no es llorar simplemente. Para mí arrepentimiento es un cambio de mente, es un reconocer que estaba mal y ahora cambio de dirección, ¿no? Entonces todo eso es producto de la madurez que se puede ir llevando a cabo en una persona. Eso es así. Muchas gracias, Pastor Kenneth, porque he visto este comportar en muchas, como dije anteriormente, en muchas congregaciones. Y yo pienso, ve, y es lo que siento, que en vez de estar haciendo un bien hacia la persona, lo que le estamos haciendo es un daño, porque le estamos diciendo a la persona, no, ya tú estás maduro. Entonces la persona, al pensar que está maduro, pues empieza a errar al blanco sin tener ese conocimiento, pero pensando de que todo está bien porque él es una persona madura. Gracias. Un abrazo, gracias. Así mismo es, así mismo es. Tener el conocimiento del nuevo pacto no te hace que este nuevo pacto haya tomado forma en cada uno de nosotros. Algunos tienen información, pero Pablo dice, hasta que Cristo fue formado en nosotros. Es una expresión de adentro hacia afuera que te va destruyendo literalmente todo. Y ahí es donde te empezás a dar cuenta de lo que predicaste mal también y lo que te han enseñado también mal. Y ahí comienza lo verdadero. Me venía a mente esos textos que nos han enseñado mal, como esos textos fuera de contexto, como está haciendo esa serie mi querido pastor. Cuando era chico me acuerdo que nos enseñaban, nos decían, escudriña la escritura porque ahí van a encontrar vida. Y cuando lees realmente, porque ni siquiera necesitas revelación, sino necesitas una buena interpretación y leer bien y respetar los puntos y la coma, era completamente contrario a lo que le estaba diciendo. Ustedes escudriñan la escritura creyendo que ahí van a encontrar vida y no quieren venir a mí, que yo soy la vida. Creo que ahí hay la enseñanza más clara y las escrituras dan testimonio de mí. Digamos, hasta que no haya una revelación completa de quién es Cristo, todo lo que tomes a nivel escritural solamente te va a servir como información, conocimiento, pero a la larga a los fariseos les costó su vida realmente ministerial porque hablaban del Mesías, lo tenían al frente y no lo pudieron ver. Entonces ahí da seña de que conocimiento sin revelación te puede incluso hasta alejar de la vida de Cristo y algunos para atacarnos precisamente a nosotros, los que hablamos acerca de este Cristo revelado y esta verdad presente, no nos atacan con palabras de otro que no sean las escrituras. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y hay una frase que siempre le digo, usted puede hacerle decir a la Biblia lo que usted tenga ganas. Hay gente que puede defender cualquier pensamiento usando la escritura. El otro día fue noticia que un presidente habló en una de nuestras, bueno, de las congregaciones más grandes que hay acá y citaba citas bíblicas para defender su pensamiento de derecha. Entonces, por eso quiero decir, el conocimiento de las escrituras no va a llevar nunca a tener el conocimiento de la palabra que es Cristo. Digamos, primero tiene que ser alumbrada para que puedas ver todo a través de los ojos de esta verdad que es Cristo. Recién veía ahí un comentario de un amigo que tenemos en común, mi querido pastor Benito Morales desde Chile. No sé si querés saludarnos, Benito, de paso
porque hoy me decía, quiero estar ahí, que va a estar mi amigo, no sé si estás por ahí, quieres saludarnos, va a ser de mucha alegría escucharte, si no puede prender la cámara no hay problema, pero escucharlo y bueno, sería bueno, a ver si está por ahí, Pastor Benito. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, querido pastor? Un saludo para todos. Es una alegría poderme conectar y bueno, escuchar ahí a mi amigo Kenneth. Un abrazo, amigo. Qué bendición volverte a ver y bueno, escuchar la palabra del Señor a través de ti. Es una alegría. Así que saludo a todos los que están conectados. Sí, estoy aquí en mi hogar al sur de Chile. Con días muy fríos, bajo cero, pero disfrutando a Cristo, en todas las temporadas. Así que es una alegría, igual un saludo grande, Pastor Jonathan, Apóstol Jonathan, y a su equipo allí también. Es una alegría ver que estamos todos en esta tarea de edificar, edificar el cuerpo de Cristo, y eso es lo maravilloso. Así que yo dejé un comentario ahí que bueno, dice que muchas veces, claro, hablamos y todo tiene que ver con la enseñanza. La enseñanza y, claro, podemos identificar enseñanzas que están muy reñidas con la palabra de Dios, y mucha gente las abraza y después en el tiempo ven que fueron perjudicados. Después cuando Dios provoca este entendimiento y, como dice la palabra, en la luz de Él vemos la luz. Claro, vemos organizaciones, personas que enseñan algo que no tiene que ver con la vida, que es Cristo. El nuevo pacto tiene que ver con una persona, no como decía el apóstol Jonathan, no es una información, sino que el nuevo pacto es una persona, tiene que ver con la vida. Entonces yo decía ahí que muchas veces también esto erróneo parte desde que muchas personas quieren ser maestros, muchas personas quieren tener su propia revelación, y en tratar de entender la palabra de Dios con su propio razonamiento, también se autoengañan porque entienden cosas que no dice la palabra. Entonces, en ese sentido, ellos mismos son sus propios maestros, que que se autoimponen sus propias leyes y terminan viviendo un legalismo que no le podemos echar la culpa a nadie, ¿me entiendes? Que fue autoimpuesta. Entonces, por eso que tenemos que tener la humildad de siempre tener ese corazón de aprendiz y esa intención de que Dios nos alumbre, que Dios nos dé el entendimiento, porque esto tiene que ver con el Señor, con Cristo. Él es el que nos da el entendimiento, no es cuánto leo, cuántos estudios he hecho, cuántas veces he leído la Biblia. No, tiene que ver con que Dios ve el corazón y nos va revelando sus verdades eternas. Así que eso era lo que quería compartir y acotar. Así que un abrazo, Kenneth, qué bueno verte. Te eché de menos este año en la escuela. Espero que el próximo año estés por acá en la escuela en Santiago para que nos vengamos al sur a disfrutar el frío. Así que un abrazo. Un abrazo, Adelante. amigo, amado pastor, qué bueno verte. Gracias por estar aquí. Espero que sí, que pronto nos encontremos por ahí por Chile. Un abrazo fuerte. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo grande, mi querido, Amén, amado apóstol. Benito. Que estés muy Un bien. abrazo grande. Un gusto Que estés siempre. muy bien. Bueno, Ok, amados, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Kenneth, por ya sabemos que para usted ya son las 2:30 casi de la madrugada, ¿no? Digo bien. Así que vamos a dejar que descanse y que pueda estar ahí tomando este tiempo también para poder descansar un poco ahora ya. Pero agradecemos el esfuerzo, que sé que también no es solo un esfuerzo, sino es parte de su servicio y eso nos llena de alegría y tenerlo para nosotros, créanme,
que es de mucha alegría. Lo valoramos mucho, lo amamos mucho y siempre con mi esposa estamos hablando. Bueno, justo mi esposa está media enfermita y decía, oh, justo hoy que está ahí el pastor Kenneth, que me gusta anotar, que me gusta estar ahí, está bueno, está acá escuchando, pero bueno, lo bueno que siempre anhelamos mucho escucharlos porque sabemos que hay una palabra fiel del Señor. Muchas gracias, mi querido pastor Kenneth. Gracias, un abrazo y un abrazo para tu esposa, una pronta recuperación también. Un abrazo, gracias, de verdad. Bueno, amados, que estén muy bien. Gracias por estar. Que la vida de Cristo siga creciendo en cada uno de ustedes. Que terminemos esta clase habiendo crecido un poco más en el conocimiento de Cristo, que eso es nuestra motivación mayor, es poder hacer que Cristo crezca en cada uno de ustedes. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana en el mismo horario, llevando otra clase más para el crecimiento. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Un abrazo, apóstol, un abrazo.